Hola amigos, bienvenidos a un nuevo Hablemos. Esta vez vamos a hablar de maternidad. Este sería el primer video de una serie de videos que quiero hacer hablando sobre este tema, tanto de maternidad como de paternidad en algunos casos. Así que este video sería Hablemos de maternidad, en este caso 0. ¿Y por qué 0 y no 1? Porque en este video, más que nada, les voy a contar mi experiencia como madre soltera. Como la habrán visto en algunos videos, tengo una nena de 7 años, se llama Alesia. Además, en este video lo que vamos a hacer va a ser, espero, porque a veces decir soy madre soltera es algo fuerte para algunas personas. No sé si fuerte, pero hay mucho mito, mucha estigmatización en lo que es una madre soltera. Sé que no todos los casos son iguales, porque lo vivo día a día. Sé que cada vez más en lo que es países de habla hispana, como es Latinoamérica, hay muchísimos casos, lamentablemente. No sé si lamentablemente, porque creo que lo que tenemos acá es a veces que hay situaciones que no se soportan y nada, a veces es mejor seguir su camino sola con tus hijos o tu hija en este caso, que estar al lado de una persona que no querés, que ya no sentís que es tu compañero de vida. Muchas veces, no digo en todos los casos, porque soy consciente de que no es así en todos los casos, muchas veces esos padres deciden hacer una nueva vida olvidándose de sus hijos. Por más que sé que a veces también es al revés, que hay muchas madres que no está tan visibilizado tampoco, deciden hacer una nueva vida sin sus hijos. En lo personal, creo que Alesia fue lo mejor que me pasó en la vida. Hay gente que no cree así, que cree que un hijo lo frena, que cree que un hijo interfiere en sus planes por ahí de vida, pero por ahí, por alguna razón, por así decirlo, presión, se sienten presionados, se sienten obligados a tener esos hijos. Los tienen, muchas veces los dejan, los abandonan, tanto madres como padres. Por eso a veces, como dije, no solamente pasa con mamás, sino pasa también con papás. Hay cosas que lamentablemente no podemos evitar y ya están marcadas en nuestro destino. Pero empecemos por mi experiencia, contarles, resumirles un poquito de estos 7 años. Así que nada, acompáñenme. Bueno, Alesia nació el 5 de noviembre de 2017. Alesia en este momento tiene 7 años. Ella fue una bebita hermosa. Si vamos un poquito más atrás en el tiempo, yo lo que fue el embarazo no la pasé muy bien, pero bueno, ella fue esperada con mucho amor por parte de todos.
Cuando mi familia se enteró, también fue esperada con mucho amor por parte de mis hermanos, que eran tíos por primera vez, mi mamá, que fue abuela por primera vez, como siempre digo, mis abuelos, mi papá, mi padrastro, fue esperada con muchísimo amor. Una cosa, que voy a hacer un paréntesis acá, Alex nos unió muchísimo como familia, a una parte de la familia en específico que me unió más con mi papá. Gracias a Alesia yo pude ver a mis padres de otra manera. A mi... hablo porque capaz que a veces se confundan, hablo de mi papá biológico. Yo pude perdonar muchas cosas gracias a Alesia, y por suerte hoy tenemos una linda relación, y creo que Alesia nos unió muchísimo más como familia en ese sentido. También a mi mamá, la empecé a ver a mi mamá de otra forma, por ahí entender cosas que ella decía o ella hacía desde otro lado, con otra mirada también. Lo mismo con mi padrastro. Vengo de una historia donde mi padrastro, que es al que le digo papá, nos adoptó mi hermano y a mí cuando teníamos 7 y 5 años. Así que también es parte, digamos, de esta historia, de esta gran familia ensamblada que tenemos ahora. Mi familia se enteró de que Alesia venía en camino cuando yo estaba de 6 meses de embarazo. Yo viví una situación donde yo no le podía contar a mi familia que estaba embarazada. Es, creo que la primera vez que lo cuento tan abiertamente, digamos, porque fue algo que también me costó sanar mucho. Y ahora lo digo y quiero contar mi experiencia para que si alguna persona que está en la misma situación que yo estaba, que sé lo difícil que es salir de esa situación, sé cuánto cuesta, sé cuánta carga mental cuesta salir de esa situación, pero se puede, se puede. Más allá de carga mental, carga física, se puede salir de esa situación. Pasé por un embarazo que me hubiera gustado que sea muchísimo más feliz, digamos, pero capaz que estaba marcado, como les digo siempre, en mi destino, el que Ale venga al mundo de esa manera. Ale fue lo más bonito que me pasó en la vida. Todavía me acuerdo la última ecografía que fui con una amiga y me dijeron que Alesia era nena. Yo tenía preferencias en el sexo, me daba igual, yo siempre quise que sea un bebito sano, y siento que ahora Dios me puso una compañera para toda la vida. Más allá de lo que ella decida, soy también de decir que los hijos no son de uno, sino que ellos forjan su propio camino y que nosotros estamos para acompañarlos. Enseñarles lo bueno, enseñarles su independencia, enseñarles que su opinión también vale, y creo que eso es lo más importante, pero ella es mi compañera. Bueno,
Cuando mi familia se enteró, mi mamá se enteró de una manera muy dramática, ya que yo estaba muy mal, me acuerdo, y que ella me preguntó por qué lloraba y yo le dije que lloraba porque estaba embarazada, pero no de tristeza, sino era como que, bueno, el embarazo, la que lo pasó sabe, es un torbellino de emociones, son 9 meses, 8, 7 los que lleguen a durar tu embarazo, de emociones, de subidas y de bajadas todo el tiempo. Mi padrastro se enteró muchísimo antes que mi mamá. Es una historia, me río porque es una historia muy graciosa, porque él me tuvo que acompañar al hospital porque yo me sentía mal y como estaba embarazada no podía tomar muchas cosas. En ese tiempo yo estaba recién de un mes de embarazo y le dije en el camino y me abrazó y me dijo que me iba a acompañar, que es algo que valoro mucho porque es un abuelo bastante malcriador, como le decimos acá. Eh, todos sus abuelos y sus dos bisabuelos son bastantes malcriadores. Pero eso es también un poco el amor que le tienen a Alex y lo valoro un montón. Bueno, como mi papá, mi padrastro, sabía desde el primer mes, cuando le conté a mi mamá y él llegó al otro día, porque se llevan muy bien, le dijo a mi mamá, ¿vos sabías que Naira estaba embarazada? Y él le dijo, ¡oh, no me digas! Hizo todo un acting y fue muy gracioso para mí porque era un secreto que teníamos nosotros dos. Se preguntarán por qué no le dije antes a mi mamá, siendo que ella también es uno de los pilares que yo tengo. Yo estaba amenazada. Yo no podía decir que yo estaba embarazada. Como les digo, y acá viene el primer tabú o los primeros comentarios, vamos a ponerle, que uno tiene cuando ve a una madre soltera. Eligió mal al padre. Yo creo que uno no sabe cómo va a reaccionar la otra persona hasta que no está en ese momento. Creo que yo, por el tipo de embarazo que pasé, donde sufrí mucha violencia, tendría que haberme ido a la primera. Por eso digo, entiendo a las mujeres que están en esa situación porque yo la viví. Y quiero que este video también sea un poquito para concientizar de que a veces uno no sabe qué le pasa a la otra persona y es algo que tampoco puede contar o no se lo permiten. Yo no podía contarle a mi familia que yo estaba embarazada. Por eso se enteraron de la manera que se enteraron también. Creo que mi hermana se dio cuenta sola y yo le decía que no era así. Hasta que bueno, cuando le conté a mi mamá obviamente se puso feliz, no es que ella no me apoyó, ella se puso feliz. Pero como les digo, a veces salir de ese lugar de violencia, tanto física como mentalmente, cuesta muchísimo. Muchísima carga mental y más en el estado en el que yo estaba, porque estaba con una vida dentro mío y yo tenía miedo por esa vida también, no solamente por mi propia vida, sino por la vida que yo traía en camino. Bueno, luego de que se enterara mi mamá de esa manera y que mi papá haga ese acting, mi padrastro, le contamos a mi papá, que fue ahí donde yo me di cuenta que era hora de sanar mi relación con él, más allá de cosas del pasado que ya están en el pasado. Fue muy lindo ver la emoción de él, que yo pensé, yo tenía otra expectativa totalmente distinta por lo que había sido mi papá hasta ese momento conmigo. Ver en el abuelo que se convirtió también es muy lindo. Por ahí cuando dejas de ver a tus papás como padres y los empezás a ver como abuelos, a veces con mi mamá yo le digo,
hey, conmigo no eras así. Y ella siempre dice, sí, pero ella es mi nieta. Mi papá también. Mi papá las malcrían mucho, como les vuelvo a decir. Son unos abuelos es muy consentida por todos. Obviamente por mí también, no es que por ser la madre no la consiento. Hay una de las cosas que me gusta que es a veces cuando uno de chico también pasa por algunas situaciones que no son las más favorables a veces, ves el esfuerzo de tus padres también de otra manera y te hace valorar más por ahí esos pequeños momentos que uno puede llegar a compartir. Bueno, retomando a cómo nació Alesia, creo que va a ser un video bastante extenso. Pues veo que llego 15 minutos y todavía no llegamos a la parte donde Alesia nació. Bueno, después le conté a otras 2 personas, 4, porque justo en ese momento estaban los 4 en la casa, que son mis 2 tías y mis abuelos. Y sentir la mano de esas personas en tu panza, con tu bebé creciendo, es tan lindo y a veces tan curativo. Más allá de toda la situación que yo estaba pasando, sentía que la casa de mi abuela era mi refugio porque esa persona no iba. Entonces, para mí la casa de mi abuela siempre fue como un refugio donde yo me sentía segura y al estar todos juntos, siempre lo digo, mi núcleo familiar, más allá de que Alesia obviamente es el más pequeño, el que más cuido, mis papás, mis abuelos y mis tías, son lo esencial para mí. Ellos, cada vez que nos juntamos, me siento tan a gusto, tan feliz, porque son las personas que siempre estuvieron conmigo. Bueno, vamos al día donde Alesia nació. Básicamente fue por parto en un hospital. No fue de la mejor manera, digamos, en el sentido de que no la pasé muy bien en el parto. Creo que lo más lindo del parto fue cuando la vi por primera vez, que se te remueven un montón de cosas adentro. Me acuerdo ella tan chiquita. Y yo decirle a la doctora, doctora, no llora. Soy mamá primeriza. Yo tenía ese pensamiento de que los bebés nacían llorando como en la tele, en las películas, en las series. Alesia no lloró y yo me preocupé. Y cuando dije eso, Alesia lloró. Y dije, lloró. Me río porque ahora lo veo como una situación de gracias. Lo veo desde otro lado y me da gracia todas las expectativas que nos creamos las mujeres también alrededor de nuestros partos. La mía fue esa, que yo pensaba que Alesia iba a salir llorando y no lo hizo. Los primeros días con Ale en el hospital, ella nació un 5 de noviembre de 2017. Nació acá en Mar del Plata, Argentina. Y los 2 días en el hospital fueron bastante duros porque me sentía muy sola. A pesar de que iba mi familia, yo quería que esté mi mamá ahí conmigo todo el tiempo. Mi mamá, mi padrastro. Obviamente al ser un hospital público, acá la salud pública es muy, muy buena, pero al ser pública es muy demandada y bueno, ni mi mamá ni mi padrastro se podían quedar conmigo en ese momento. Recuerdo que no fue por mi papá, que fue por defenderme más que nada. Me quiso defender de una situación que yo ya no quería vivir más. Cuando nace Alesia yo también me daba cuenta en el lugar donde estaba
y que yo no quería eso para mi hija. Más allá de que sí, yo crecí sin papá básicamente hasta que apareció el Luchito, como le decimos ahora, y nos adoptó. Yo estuve 3 años sin una figura paterna, si bien estaban mis abuelos, estaban más mi abuelo, porque mi otro abuelo falleció antes de que yo lo conociera. Mi abuelo, mis tíos en ese momento, yo sentía, porque yo sabía en algún lado él estaba, pero no estaba ahí conmigo. Por eso digo también que pude curar, gracias a Alesia, un montón de cosas que antes por ahí las veía de otra manera. Y más que nada que era adolescente, básicamente. Yo tengo 28 años, Alex tiene 7, como les dije. Yo la tuve a Alex casi a los 21, porque Alex nació el 5, yo cumplo el 28 del mismo mes, las dos, obviamente, noviembre. Pero bueno, mi padrastro cuando fue a conocer a Alesia, que a mí me puso muy feliz porque fue como medio mi confidente en todo el embarazo, sufrí una situación como media de violencia, mi papá me quiso defender y sacaron tanto al padre biológico de Alesia del hospital como a mi papá. Y cuando a mí me preguntaron si quería que llame a alguien, porque encima los primeros días tenía muchos problemas con la presión, le dije, quiero que venga mi papá. Y no me dejaron, básicamente no me dejaron porque yo había sentido en ese momento que tenía alguien que me protegía de esa situación que yo estaba pasando. Más allá de, como les dije, que en la casa de mis abuelos me sentía protegida, pero a veces verlo a él defendiéndome fue como lo que me abrió los ojos de decir, yo no quiero esto para mi vida, yo no quiero que mi hija pase por estas cosas. Así que luego vinimos a casa, la registramos bajo el nombre de Alesia Isabela. Digo la registramos porque Alesia tiene el apellido de su padre biológico, más allá de que él nunca se hizo cargo. Pero si hay algo que el embarazo de Alesia me enseñó, es que fue lo mejor que él pudo haber hecho. Y no lo digo haciéndomela fuerte ni nada por el estilo. Pero a veces esas personas que no suman, que no resten. Y él la verdad que no solamente me restaba a mí, yo siento que estando tan presionada, tan amenazada, por así decirlo, no me sale otra palabra, no hubiera podido haber hecho capaz más libre mi trabajo de madre, que es el mejor trabajo del mundo. Creo que no podría haber tomado las decisiones que he tomado con Alesia gracias a que él no estaba hostigándome. Él se fue, por así decirlo, de la vida de las dos cuando Alesia tenía 15 días de nacida. Y fue lo mejor que pudo haber hecho. Por Alex, por mí, que me costó un montón salir de esa manipulación que yo tenía encima. Tengo a veces la mente un poquito débil. Hay momentos de debilidad, el embarazo es el momento más débil de una mujer, creo yo. Siempre dije que Alesia iba a salir con todo ese corazón que a veces le ponemos a las cosas, y es así. Pero bueno, Ale, su primer año, siempre fue una nena, fue una bebita muy alegre, que eso también me daba muchas fuerzas a mí para decir, yo no quiero esto para mi hija. Yo no quiero que mi hija pase por lo que yo pasé. Otra cosa que no les conté, yo
En uno de los casos estuve a punto de perder la vida por esa violencia que sufría. Me rescató básicamente una amiga que además debe ser mi amiga, en ese momento era mi vecina, ahora sigue siendo mi amiga, pero ya no es mi vecina. Y siento que a veces, como les digo siempre, me costó mucho salir de ese lugar, me costó darme cuenta. Creo que a los 8 meses de que Alesia haya nacido, pude terminar con toda la manipulación y todo lo que conllevó después. Depresiones, bajones de ánimo y demás. Pero gracias a Dios, y es lo que más valoro en esta vida, es la familia en donde elegí nacer. Creo que fue una de las mejores decisiones inconscientes que pude haber tomado, haber nacido en esta familia, que ellos en ese momento no sabían por lo que yo estaba pasando, no supieron por lo que yo pasé en ese entonces, y siempre digo, es la gente que sí hace bien a uno. Si hay algo que amo es juntarme con mi familia en cualquier momento, pasar tiempo con mis abuelos, que Alesia pase tiempo con sus abuelos también. Fue un núcleo, creo que fueron las personas que más fuerza me dieron en ese momento donde yo sentía que ya no podía más. Luego, ¿qué contarles de lo que fue mi experiencia como madre soltera? Sí, es un poco difícil. A veces una en ciertos aspectos, por más de tener todo ese apoyo emocional que tiene de parte de la familia, se siente un poquito solo en decir, yo no quería que esto le pasara a mi hija, pero son decisiones que ya no estaban dentro de mis posibilidades. Yo no podía decidir por el otro y yo no quería que mi hija crezca en un núcleo de violencia. Así que bueno, sé que a veces es difícil, pero siempre acá, siempre por y para ella, que es mi pequeño gran motor, mi universo entero, mi vida gira en torno a ella. Así que quiero a veces decir, quiero pedirle a la comunidad o a todos los que vean este video, que a veces tenemos muchas estigmatizaciones, que es a lo que vamos a pasar a hablar ahora, sobre una madre soltera, pero muchas veces atrás no sabemos la historia de esa madre soltera. Vamos a ir terminando con la parte de mi historia y de esta parte fea de la historia, porque todo lo que viene es súper lindo. Sí quise que el padre después tenga un contacto con Alesia, fui a la justicia, pero él no quiso. Y yo no soy quien para obligarlo. Él sabe las decisiones y por qué los toma. Él capaz que no se sentía preparado para ser padre. Son cosas que pasan, creo yo. Y por algo tenían que pasarme a mí también. Capaz que para demostrarme mi fortaleza interior. Mi amor propio de decir hasta acá llego y no lo aguanto más. Pero bueno, un poquito para terminar con eso. Vamos a pasar ahora a lo que son las estigmatizaciones. Hay algo que a mí no me gusta, que es, me ven con Alesia y me dicen señora. Yo sé que es por respeto, pero tengo 28 años y no me casé. No soy señora. Y esto pasa mucho y a veces veo a chicas mucho más jóvenes que yo o que fueron mamás adolescentes y le dicen señora porque están con el bebé y yo las miro y digo, no son señoras. Por ahí yo que estoy llegando a las 30, ya que me digan señora,
Creo que la tengo un poco medio normalizado, pero no soy señora. Otra cosa, como les decía antes, es ella eligió mal al padre. No, él tiene su poder de decisión. Él eligió ser mal padre. Porque yo decidí ser buena mamá. Yo decidí que Alex venga a este mundo. Yo decidí estar con Alex a pesar de que su papá no quiso. Yo sí soy buena mamá. Él decidió ser mal padre. Y es algo que veo en todos lados. O sea, tu marido, tu pareja, tu novio no quiso estar con vos porque vos decidiste mal al padre. No. Él quiso ser un mal papá. Porque vos podés estar separada de la persona. Y lo digo desde una experiencia personal como hija. Vos podés estar separada de la persona. Y esa persona puede ser muy buen padre. Y como les digo, lo digo desde mi experiencia personal, porque cuando mi mamá se separa de mi padrastro siguió siendo mi papá. Él nunca nos hizo de lado. Por eso es también que él tiene el título de abuelo con su nieta. Porque él nunca nos hizo de lado. Obviamente no todas las historias son iguales. No meto a todos los hombres en la misma bolsa. Porque no todas las madres solteras también son madres solteras. Pueden pasar muchas cosas en el medio que uno no sabe. Y siempre está esa frase totalmente horrible, porque me parece una frase totalmente horrible. Vos decidiste mal, vos hiciste las cosas mal. Y siempre es como que se ataca a la mujer. Y cuando es al revés, porque también hay muchísimas historias que no se viralizan. De padres, de madres que no quisieron ser madres. Y no es que ese hombre haya elegido mal a la madre de su hijo. Capaz que esa mujer tampoco se sentía preparada para ser madre, para cumplir con ese rol. Y ese hombre sí se sentía preparado para ser papá. Y son cosas que lamentablemente pasan, pero no hay que opinar de maternidades ajenas, de paternidades ajenas, ni las decisiones de cada uno. Ellos saben, como les digo, yo no elegí mal. Ellos deciden ser malos padres porque no se sienten preparados, porque están repitiendo patrones, pero no es la culpa de la persona que se queda con esa vida hermosa que trajeron los dos al mundo. Me parece una frase totalmente horrible, como les digo, y perdón si me exaspero un poquito porque es la verdad, me parece tan feo que digan vos elegiste mal, y no es vos elegiste mal, pueden pasar muchos factores en el medio. Se pudieron haber separado cuando los niños eran más grandes y uno vio una libertad que por ahí no tenía hace tiempo y disfruta de esa libertad. Por favor, dejemos de decir esa frase horrible. Como sociedad, eso está muy mal el juzgar a una persona porque está criando un niño solo. Que creo que es uno de los actos de valentía más grandes que hay. Porque como madre soltera, les puedo decir que tomar decisiones sobre la vida de una persona que depende 100% de vos es muy importante. Muy importante. Por favor, dejemos de decir esa frase horrible. Otra cosa que es mucho de los países latinoamericanos, mamá luchona. Luchona no, luchadora. ¿Hay madres que dejan a sus abuelos, a sus hijos con sus abuelos? Sí, pero también hay que ver en qué contexto. Yo creo que no por ser madre soltera no me pasa porque no siento la necesidad ni las ganas. Quieren ir a bailar,
conocer gente. ¿Por qué uno como padre soltero no puede rehacer su vida? Lo digo también como una niña adoptada, que mi mamá rehizo su vida y le fue bien. Y nos trajo una persona maravillosa que ocupó el lugar que tanto queríamos tener o anhelábamos en ese momento, 2 niños de 7 y de 5 años. Yo creo que a veces a los padres solteros, porque vamos a hablar directamente de padres solteros, se nos juzga mucho por lo que hacemos y por lo que no. En este momento yo estoy en pareja hace casi 6 meses con una persona y la verdad que en eso puedo decir que él entiende perfectamente. Él no es padre y entiende perfectamente si hay que salir con Alesia, si tengo que ir a su casa con Alesia, si viene acá sabe que está Alesia. ¿Por qué un padre soltero no puede rehacer su vida? Y hasta conoce una persona que quiere a sus hijos y los toma como propios y nos acompañan en eso. Es una de las frases más horribles. Y también viene al caso la palabra papá o mamá garrón, que es lo que viven las parejas al lado nuestro. Creo que cuando uno conoce a una persona, y lo digo también desde mi experiencia, todo lo que hablo va a ser siempre desde mi experiencia o cosas que veo y me parecen totalmente feas o lindas, porque no todo es feo. ¿Por qué papá garrón? A veces hasta los mismos padres que dejaron a esos niños les dicen papá garrón al que está con tu hijo todos los días. Creo que a esas personas les hace mucha falta de empatía, no de empatía, de valentía, y juzgan a una persona que está cumpliendo con el rol que vos por tus motivos no pudiste. A veces también es hasta la misma familia de la persona que acompaña. A veces te tocan familias hermosas que acompañan esa decisión y se vuelven una familia adoptiva, y lo digo desde mi experiencia, siempre como una niña adoptada en ciertos casos, en este caso, no en ciertos, en este mi caso. Y es hermoso, porque yo pasé de tener 3 abuelos a tener 2 abuelos más, 2 tíos más, una familia que no era mi familia y nos aceptaba. Digo familia biológica porque del corazón siempre van a ser familia. Y es a veces muy feo. Yo me acuerdo que de chica mi papá siempre nos presentó a mi hermano Ian y a mí como sus hijos. Él siempre dijo que tenía 4 hijos, porque él después tuvo 2 hijos más con mi mamá. Y siempre nos presentó a mi hermano y a mí como sus propios hijos. Y mis abuelos, porque son mis abuelos, sus papás también nos adoptaron como nietos. Y esto también es lo lindo a veces, de que no perdí un papá o una abuela que tampoco estuvo y después por suerte pudo estar y la pude disfrutar en sus últimos años. Gané una familia hermosa. La mamá de mi padrastro cumple el mismo día que yo y me acuerdo desde chica cuando me festejaban el cumpleaños, siempre le hicimos, o mi mamá o mi papá, siempre le hacíamos una tortita para festejar el cumpleaños juntas.
hace 2 años la fui a ver también para nuestro cumpleaños y pudimos pasar ese día juntas, y hacía un montón de tiempo que no pasábamos un día así juntas. Pero bueno, volviendo al tema anterior, no le digan papá garrón a esa gente que decidió apostar por el amor y se sintieron preparados para estar con una persona que tiene hijos. Porque puede salir una familia hermosa, como la que tengo hoy, súper ensamblada. Y es hermoso ir al cumpleaños de mis hermanitas más chiquitas y estar todos juntos. Que vaya mi mamá, que vaya ahora la que es la pareja de mi papá, en febrero fue el cumpleaños de mi papá y estuvimos todos. Estuvo mi padrastro con su mujer, que su mujer también tiene 2 hijos, con mis 3 hermanas, mi papá y mi hermano, mis otros hermanos, mis hermanos y estuvimos todos ahí sin ningún problema. Y eso también es hermoso. Es lindo de ver. Entonces, no juzguen a las personas por sus decisiones. Porque a veces están mucho más preparadas que sus propios padres biológicos para cumplir ese papel. Además, esos niños crecen con amor, no crecen con una falta, crecen con amor y es hermoso porque, como siempre digo, estoy hablando desde mi experiencia como hija adoptada y es muy lindo a veces decir, tengo un compañero que me acepta con mi hija y todo. Y sí, es re lindo, es re lindo tener a alguien al lado mío que sabe que está Alex y que no la hace de menos, porque hay mujeres también que conocen a un hombre, se enamoran y a veces, porque la mujer es un poquitito más a veces emocional que racional, decide quedarse con ese hombre y no tiene, digamos, a veces tiene que dejar de lado a su hijo y le cuesta también salir de ese lugar. Y es feo, es muy feo. Así que no me lo juzguen. No juzguemos a la gente por sus decisiones. Puede sonar un poco contradictorio porque yo estoy diciendo que hay gente que la juzga y capaz que suena como que yo estoy juzgando a esa gente, pero hablo desde mi experiencia. Bueno, vamos a pasar a lo lindo, que creo que es la vida de Alex. Alex, como siempre digo, es una niña que está rodeada de muchísimo amor, porque ella irradia amor, ella irradia eso. Es una nena súper cariñosa con todos los que lo conocen, con todos la que la conocen. Es una nena que es muy cariñosa conmigo, con sus abuelos, con sus bisabuelos, con sus tíos, con su primito. Es una nena súper amorosa y es muy lindo que desde Alex, cuando empezó su ciclo escolar, que empezó con el jardín, ella, siempre las maestras me recalquen eso, que Alex es una nena súper cariñosa y que es una nena muy amorosa, que ayuda a los demás. Y el año pasado la señora de la escuela me decía que ella terminaba sus tareas y ayudaba a sus compañeros. Y eso a veces como mamá te llena el alma. Podría estar horas hablando de Alesia porque siento que Alex es mi todo, es mi núcleo, mi corazón, mi vida. Vivo, respiro por Alex, básicamente respiro por Alex.
ella me salvó, como les dije, y siempre estoy recalcando, creo que cada 5 minutos, Alesia me salvó de muchas cosas que ella no sabe que me salvó. Me dio fuerza, me dio valentía, y creo que esa es mi experiencia como mamá soltera. Más allá de contarles lo malo, de que amo y adoro cada momento que paso con mi hija. Por suerte he tenido trabajos en donde he trabajado fuera de casa que no me gusta, y no me gusta por un tema de que a veces siento que no comparto el tiempo que tendría que compartir con Alex, porque me encanta llevarla a la escuela, me encanta estar en sus reuniones, me encanta sacarla a pasear, me encanta estar las dos tiradas un domingo en la cama mirando tele, mirando videos, mirando películas, saliendo. Me encanta estar en la vida de mi hija. Y creo que es uno de los regalos más hermosos que tengo. Entonces, a veces también la decisión de trabajar desde casa es también por ella. Y estar en su vida, que es lo más lindo. Así que, nada, a los que son padres o madres solteras les digo que fuerza. Si están pasando por alguna situación mala y están viendo este video y quieren mandar un mensaje, siempre van a haber palabras de apoyo de este lado. Porque sé lo que se siente, y no se olviden que tienen el regalo más lindo y hermoso que la vida, el universo, Dios, lo que quieran, en lo que ustedes crean, les puedan dar, que es un hijo. Capaz que suena muy, porque todos los padres decimos eso, pero un hijo nos cambia totalmente la vida. Y es para mí lo más hermoso del mundo ver cómo mi hija crece día a día y ver que mi hija es una buena persona y ver que los valores que a mí me enseñaron ella los está aprendiendo y absorbiendo, como son los niños, que son tipo esponjitas que van absorbiendo todo. El amor con el que Alesia crece es muy lindo. Entonces no se olviden de eso. Saquen su fuerza, que a veces parece hasta imposible decir no puedo salir de acá, pero créeme, es muy difícil, pero se puede. Se puede, y cuando salís de ese lugar te sentís totalmente liberado. Si son familiares de alguien que está creciendo, que está siendo padre soltero, por favor, escúchenlos, pregúntenles si están bien, si necesitan algo de tiempo para ellos. Porque pasar tiempo a veces sin nuestros hijos también es necesario para nosotros ser buenos padres. Si nuestra cabeza no funciona bien, nosotros no podemos ser buenos padres. Y a veces un respiro y volver a conectar con nosotros mismos es tan importante, es tan saludable para poder seguir siendo un buen padre. Y nada, bueno, mucha fuerza a toda la gente que está viendo este video y se siente identificado. Mi idea con este video no es ofender a nadie, no quiero que nadie se sienta ofendido, por favor. Quiero mandarle fuerzas a todas esas personas que están en un momento difícil, contar mi experiencia para que ellos se animen a contar su experiencia, que pidan la ayuda que necesitan, si es psicológica, si es por la fuerza, si es un apoyo, pídanlo, por favor, no se queden sin pedir ese apoyo, porque es feo no poder salir, y se puede porque gracias a Dios yo estoy acá contando mi historia. Así que nada, si son padres que están juntos, quédense, porque el próximo video
es de paternidad compartida. Así que mucha fuerza, mucho amor. Vayan y abracen a sus hijos, díganle te amo, demuéstrenle todo ese amor que sienten, que eso es lo que ellos están esperando. Un beso, un abrazo, tengan la edad que tengan, porque yo creo que cuando Alesia sea adolescente, me va a pedir que pare con los besos y los abrazos y que le digo que la amo, que es lo mejor que me pasó en el mundo, y soy muy intensa. Soy muy intensa y me gusta demostrarle que la amo. Así que nos vemos en un próximo Hablemos. Gracias por escucharme, gracias por ver. Suscríbanse, denle su like y algún lindo comentario. Nos vemos.